Muy buenas tardes, hermanos, el Señor les bendiga. Vamos a continuar con el estudio en Mateo, capítulo 25. Hoy empezamos un nuevo capítulo y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Mateo 25, versículo 1 al 13, lo que se conoce como la parábola de las 10 vírgenes, una de las parábolas más conocidas de la Biblia. Dice así: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: De cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Continuando con la sexta parte de esta respuesta bastante extensa que les dio el Señor Jesús, y ahí todavía faltan dos partes más. Continuamos en base a esta pregunta que le hicieron los discípulos de cuándo serían el fin de los tiempos y qué señal habría de la venida del Señor. Y habíamos visto en la parte anterior que el Señor Jesús había dado tres ejemplos cortos, bastante breves, sobre cómo sería o a qué se podría comparar su venida. La primera comparación fue la de los días de Noé, en el cual la gente estaba distraída y dispersa en sus actividades y quehaceres rutinarios, y no se dieron cuenta de que venía el diluvio hasta que ya fue tarde. El segundo ejemplo fue el de el padre de familia, que si sabe que viene el ladrón en la noche, estaría preparado, y de la misma manera el Señor nos manda a nosotros a estar preparados. Y la tercera parte es la comparación con el siervo fiel o el mayordomo fiel, que espera la venida de su Señor y mantiene la casa de su Señor en orden, pero que también, si ese siervo no era fiel y era imprudente y maltrataba a los consiervos, iba a venir el Señor de aquel siervo en el día que él no le esperara y sería duramente castigado. Y ahora, luego de esos tres ejemplos que los vimos en una sola enseñanza la semana pasada, pasa el Señor Jesús a darnos dos parábolas que son bastante más extensas que estos tres ejemplos cortos y bastante más complejas para analizar, por lo que hoy solamente vamos a ver la primera, obviamente, que es la parábola de las 10 vírgenes. Leamos nuevamente el versículo 1, dice: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. La palabra, fíjense, cuando el principio de este versículo dice entonces, ¿no? Esa palabra entonces nos da a entender que esta parábola es una continuación directa de los tres ejemplos que vimos en la enseñanza anterior, o sea que podemos leer al final del capítulo 24. Estas, esta palabra es una continuación directa, se sigue refiriendo al mismo tema, que es el tema en el cual el Señor Jesús nos insta a estar atento a la venida de Jesús, porque podría aparecer en cualquier momento, en el momento más inesperado. Eso es lo que quedaba claro con los tres ejemplos anteriores. Bueno, esta parábola es una extensión bastante más explicada para que se entienda en profundidad cómo va a ser ese momento. Y una de las cosas más interesantes que tiene esta parábola es que, fíjense que Jesús no está haciendo una separación entre la iglesia y el mundo, sino entre dos grupos
que parecen estar unidos, que parecen estar dentro de un mismo lado, que vendría a ser dentro de la misma iglesia. Fíjense, leamos versículo 1 y versículo 2. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Podemos notar que algo muy interesante es que las 10 que menciona eran vírgenes, ¿sí? La palabra virgen en la palabra de Dios es un símbolo de pureza, de limpieza, por lo que está hablando de 3 mujeres limpias, ceremonialmente hablando, espiritualmente hablando, eran mujeres limpias. Si estuviera haciendo una comparación entre la iglesia y el mundo, el Señor Jesús tal vez hubiese tomado una diferenciación más contundente, ¿no? Podrían ser, por ejemplo, 5 vírgenes y 5 mujeres impías, o 5 prostitutas, por ejemplo, o 10 vírgenes y 10 prostitutas, algún ejemplo más tajante, pero sin embargo el Señor nos muestra que las 10 eran vírgenes y las 10 estaban esperando la venida del esposo, que representa obviamente a Jesucristo. Por lo que entendemos que se refiere dentro de la misma, de lo que entendemos como las iglesias locales de cada lugar, ¿no? Hay estos dos grupos de personas bien diferenciados. ¿Cuál es la diferencia? Que unas eran prudentes y las otras eran insensatas. Y es muy interesante que a las 10 se les dé esta categoría de vírgenes porque representa la limpieza, la pureza ritual o espiritual. La palabra de Dios dentro de la iglesia limpia y purifica las vidas de todos los que la escuchen, aun los que todavía no son salvos, a pesar de que obviamente lo ideal es uno escuchar la palabra de Dios y recibirla y recibir al Espíritu de Dios y ser salvo. Hay muchas personas que pasan décadas muchas veces dentro de las iglesias escuchando la palabra de Dios y no son salvos. El Espíritu Santo no hizo la obra completa en sus vidas. Sin embargo, sus vidas fueron purificadas, sus vidas fueron limpiadas, aunque sea ceremonialmente. Hay muchas personas que se empiezan a congregar, empiezan a escuchar que beber alcohol está mal, en exceso obviamente, que el cigarrillo daña el templo del Espíritu Santo y por sí solas dicen, no, la verdad que si voy a ir a la iglesia, si voy a ser un hijo de Dios, no voy a fumar. Y por voluntad propia dejan muchos pecados porque empiezan a entender que Dios dice que está mal, pero aún así el Espíritu de Dios todavía no hizo la regeneración completa. Así que el solo hecho de estar expuesto continuamente a la palabra de Dios va purificando y va limpiando nuestras vidas humanas en la tierra. Pero la regeneración total la hace el Espíritu Santo. Si recordamos, el Señor Jesús escogió a 12 discípulos, entre los cuales estaba el mismísimo Judas, ¿no? Que la palabra del Señor dice que él era un ladrón, que robaba de las ofrendas que la gente le daba a Jesús para su ministerio. Y el Señor Jesús lo sabía esto. Pero en el momento de que el Señor les lava los pies, le lava los pies a los 12 discípulos, ¿sí? O sea, la palabra del Señor nos limpia a todos, aunque sea exteriormente, nos limpia a todos, pero no los 12 tenían la regeneración del Espíritu Santo. De hecho, a tal punto tenía Judas engañados a los otros discípulos, a los otros 11, los tenía tan engañados que en la última cena, antes de la última cena, cuando el Señor Jesús les dice a Judas que vaya y haga lo que tiene que hacer, que es obviamente traicionarlo, Judas sale del medio antes de la cena y los otros discípulos se preguntan, ¿a dónde irá? Y unos decían, seguramente va a alimentar a los pobres. O sea, los tenía totalmente eclipsados con su buena conducta Judas, porque seguramente el Judas de antes de conocer a Jesús hasta era moralmente un poco mejor al Judas de después de conocer a Jesús, pero aún así dice la palabra de Dios que era un hijo de perdición, solamente eran actos externos los que tenía Judas, que los tenía a todos engañados de que era un buen discípulo. Por lo cual la palabra de Dios nos muestra esto, ¿no? De que estas 10 personas, estas 10 vírgenes, representan a todas las personas que están esperando la venida del Señor, a todos los que creen en Dios y hasta están esperando su venida. Sigamos leyendo versículo 3 y 4. Dice, las insensatas, refiriéndose a las 5 que no habían tomado aceite, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite
en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Hay dos utensilios muy utilizados en aquella época, ¿no? Acá habla de la lámpara y el aceite. La lámpara era lo que generaba la luz, obviamente, y lo que nos ilumina en nuestro día a día como hijos de Dios es la palabra de Dios, porque dentro de la iglesia todos estamos expuestos a la palabra de Dios. Ahora, el aceite en la Biblia es un símbolo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando leemos el Antiguo Testamento, el aceite era con lo que se ungía a los reyes y a los sacerdotes. ¿Qué significaba ungir? Que se los recubría desde la cabeza hasta los pies, se les tiraba un recipiente lleno de aceite que les tapaba todo el pelo. En aquellos tiempos usaban las barbas largas, los pelos largos, muchos de ellos, como el caso del rey David y todo, y Salomón. Y este aceite los ungía, los cubría completo el aceite, de pie, desde la punta de la coronilla de la cabeza hasta la punta de los pies, los tapaba de aceite. Ese ritual se hacía una vez en la vida, y con eso ¿cómo se dice? Se lo presentaba como un rey a Israel o como un sacerdote que iba a servir en el templo. En Apocalipsis capítulo 1 versículo 6 y también en el capítulo 5 versículo 10 dice que el Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes, y precisamente el Espíritu Santo es algo que llega, es alguien que llega a nuestra vida y nos recubre totalmente desde la punta del pie hasta la coronilla de la cabeza completamente, y en el momento que el Espíritu de Dios mora en nuestras vidas, ya no podemos despegarnos de Él. Todo lo que hacemos, todo lo que pensamos está basado en Él. Él nos ungió, por eso se dice la unción del Espíritu Santo. No es eso que se dice en algunas iglesias de hablar en lenguas y tiritar durante la alabanza. Eso no es la unción. La unción es cuando el Espíritu de Dios llegó a la vida de una persona y la cubrió de tal manera que ahora toda decisión que esa persona toma, la toma en base a lo que dice la palabra de Dios. Pero en las iglesias hay creyentes, obviamente, cuyas vidas están totalmente cubiertas del Espíritu de Dios, como manda, por ejemplo, en Efesios capítulo 5, versículo 18, dice, el apóstol Pablo dice en Efesios que seamos llenos, que estemos llenos del Espíritu de Dios. Es un mandamiento de Dios buscar esta llenura del Espíritu Santo. Así como en las iglesias hay muchos creyentes que están cubiertos por esta unción del Espíritu Santo, que vendrían a ser las 5 vírgenes prudentes que tomaron aceite de más para ellas. También hay un número importante de gente que acá el Señor Jesús creo que es bastante amable diciendo que son 5 prudentes y 5 insensatas. Cuando vemos lo que es las iglesias a nivel internacional, las iglesias modernas, cuesta creer que la mitad son cristianos de verdad y la otra mitad cristianos flojitos. Cuesta, a veces hasta se ha dicho, no sabemos si tal vez el 10% de los que asisten a una iglesia sean verdaderamente salvos. Obviamente, ojalá en nuestra pequeñísima congregación en Mirador del Lago podamos decir que el 100% o la mayoría verdaderamente estemos en esta condición, ¿no? Pero tristemente cuando uno observa estas iglesias, sobre todo las multitudinarias, son iglesias que se ven muy bellas a primera vista, y es hermoso ver que tienen unos servicios grandes con muchas, con distintas cosas que resaltan, ¿no? Pero como la música, como la iluminación. Pero lo cierto es que a la hora de salir a la calle no se ve en esos cristianos esos resultados de la justificación, ¿no? Entonces, eso sería exactamente lo que representa este aceite, el Espíritu Santo de Dios en la vida del cristiano. Aunque hay algunos que hayan sido beneficiados con, eh, perdón, aunque todos recibimos la palabra de Dios, no todos hemos sido beneficiados con la llenura del Espíritu Santo, con el bautismo del Espíritu Santo, ¿no? Versículo 5 dice: Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Este versículo es por demás interesante, ya que Jesús está anunciando dos cosas muy importantes, a pesar de que los discípulos en ese momento obviamente no lo entendieron, y es más, muchos tal vez no llegaron a entenderlo del todo. Hoy con el tiempo, luego de 2000 años casi, podemos entender a qué se refiere este pasaje, ¿no?
el Señor está haciendo dos anuncios muy importantes. El primero es que su venida iba a tardar más de lo que ellos estaban esperando. Fíjense que dice, y tardándose el esposo, o sea, el Señor estaba dando a entender de que su venida iba a ser después de un tiempo, no iba a ser tan inmediato como ellos creían. Y el segundo lugar, lo segundo que podemos ver que el Señor está anunciando que iba a sufrir la iglesia, es un tiempo de lo que se entiende como somnolencia, ¿no? Cuando te empieza a bajar ese sueño y dice, es más, dice, y cabecearon todas ellas y se durmieron, tanto las 5 insensatas como las 5 prudentes, todas se durmieron. ¿A qué se refiere a esto? Fíjense que durante los primeros 1500 años de la iglesia hubo una expansión a nivel global impresionante de la iglesia de Cristo, naciendo ahí en Jerusalén con los primeros 12 discípulos y los primeros a los cuales se les predicó. A partir de ahí se expandió por todo el mundo a un ritmo rapidísimo, vertiginoso se dice, ¿no? Y mientras más era perseguida la iglesia, más se expandía por todo el mundo. Pero llegó un tiempo, luego del año 1800, en el principio de 1900, cuando ya el cristianismo había llegado casi hasta todos los rincones del mundo, luego de la Primera y Segunda Guerra Mundial, también en el año 1900 y algo, pasó algo muy loco con la iglesia, que es que el mundo se acostumbró a la iglesia cristiana evangélica. Antes eran los locos a los cuales perseguían porque corrompían, según el mundo, trastornaban al mundo entero, pero luego de, en estos últimos 100 años, podemos ver que la iglesia cristiana sufrió este periodo en el cual yo creo que aún estamos, ¿no? Este periodo de sueño, donde la iglesia como que se estancó. No la iglesia de Cristo, la iglesia de Cristo sigue creciendo día a día, sino me refiero a la iglesia como la comunidad de personas que creen en Jesucristo a nivel global. Hoy en día hay muchísimas iglesias por localidad. En nuestra localidad de Viale-Macé, que es tan chiquita, tenemos un montón de iglesias cristianas evangélicas. Sin embargo, vemos que estamos todos como en un estado de sueño, porque no hay el mismo fervor que tenían los primeros discípulos, no hay el mismo amor entre los hermanos en Cristo. Habiendo 5 congregaciones en una localidad pequeña como esta, entre los mismos pastores y hermanos no se llevan entre unos con otros, lo cual no tiene el más mínimo sentido. Entonces, el Señor nos está advirtiendo de esto, ¿no? De que iba, primero que nada, que iba a demorar más tiempo de lo que ellos creían la segunda venida, y segundo, de que la iglesia iba a sufrir este estado de somnolencia, de pasividad, pero que iban a tener que ser obviamente despertados, como lo vemos en el versículo 6 en adelante. Fíjense, dice, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Es muy interesante este pasaje porque algunos han sugerido, ¿no?, la idea de que parecen muy egoístas estas 5 vírgenes prudentes. Si eran tan buenas, si eran las santas, ¿por qué no les quisieron dar de su aceite? Bueno, obviamente para entender y ejemplificarlo dentro de la historia, el aceite les debía durar toda la noche. Acá vemos que dice a medianoche recién fue esto, o sea, faltaban unas cuantas horas de noche todavía, y si las prudentes les hubiesen dado de su aceite, se hubiesen quedado las 10, se hubiesen quedado sin aceite en medio de la madrugada. Por lo cual lo más prudente, como eran precisamente prudentes ellas, era que cada una tuviera su propio aceite para durar todo el tiempo que tuvieran que durar. Ahora, ¿por qué el Señor eligió este ejemplo? Porque esto ejemplifica a la perfección cómo la llenura del Espíritu Santo, que es este aceite, es algo intransferible, ¿sí? Como la mismísima salvación. No es algo que se pueda transferir. El Espíritu Santo que está en una persona, yo no lo puedo transferir o prestárselo a otra persona. Así como la salvación es individual, la llenura del Espíritu Santo también
es individual. El pastor de nuestra iglesia puede a lo mejor tener una vida completamente llena del Espíritu Santo, preparar con gran devoción el mensaje mientras lo está preparando le habla a él mismo y lo bendice más, y luego cuando el pastor da la enseñanza en la iglesia, el pastor puede transferir las palabras, puede transferir la enseñanza, pero no va a transferir el espíritu que él tiene dentro suyo, ¿sí? Porque el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, se logró en base a estudiar la palabra, a pasar tiempo de oración, a negarse a los pecados del mundo, y eso no se puede transferir, eso cada uno lo tiene que lograr por sí mismo, por más poderoso que sea un mensaje, una palabra. Por eso hay muchas veces que hay personas que dicen, wow, el mensaje de hoy realmente me impactó, y hay otras personas que el mismo mensaje no les causó absolutamente nada. ¿Por qué? Porque precisamente es algo totalmente personal. Cada persona debe buscar esa llenura del Espíritu Santo. Ya que, como en este caso el Señor Jesús eligió este ejemplo precisamente por eso, porque habría sido imprudente para estas 5 vírgenes prudentes, habría sido imprudente darles de su aceite. En lo espiritual es exactamente lo mismo. Cada uno debe correr su propia carrera, dice en 1 Corintios capítulo 9, versículo 24, vamos a leerlo rápidamente. 1 Corintios 9, 24. Dice el apóstol Pablo, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, refiriéndose a los maratonistas, ¿no? Todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. No quiere decir que por correr la vida cristiana vamos a obtener la salvación, sino que todos los que tenemos la salvación debemos correr la carrera cristiana, debemos vivir nuestras vidas cristianas precisamente como estos atletas, dando lo mejor de cada uno. No puede uno transferirle su propia espiritualidad al otro. Bueno, y volvamos para ir terminando a Mateo 10, Mateo 25, y vamos a leer del versículo 10 al 12. Dice, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Wow, es bastante fuerte el final, ¿no? En el cual vemos que tristemente hay muchas personas, ¿y a qué se refiere con esto el Señor, no? Que hay muchas personas que creen que pueden posponer su santificación diaria, su llenura del Espíritu Santo, y siempre lo terminan dejando para después. Dicen, bueno, el Señor sabe que ahora estoy ocupado, que tengo mucho trabajo, que estoy muy cansado, y siempre estamos posponiendo ese momento de decir, no, me voy a verdaderamente poner las pilas con Dios, con la palabra de Dios, con la lectura, voy a buscar llenarme del Espíritu Santo. Y hay personas que creen que puede y pasan los años y pasan los años y el enemigo obviamente los tiene engañados diciéndoles que no hay problema, que total la salvación como no se pierde, entonces puedo hacer lo que yo quiero y ese tipo de engaños, ¿no? Entonces, muchas personas creen que esto, pero como dice Gálatas 6:17, perdón, 6:7, que Dios no puede ser burlado, aunque no nos demos cuenta cuando nos tomamos la libertad de ciertos pecados que creemos que no pasa nada, en realidad a veces, muchas veces sin darnos cuenta creemos que nos estamos burlando de Dios, aunque no lo digamos de esa manera, bueno, como total, Dios sabe mi situación, Dios conoce mi carácter, Dios sabe cómo reacciono, Él me hizo así, muchos dicen Dios me hizo con este carácter, lo cual obviamente es una mentira. Eh, con esas excusas muchas veces creemos que nos estamos burlando de Dios, creemos que estamos, como quien dice, tomando un atajo o haciéndole un oso a la palabra de Dios. Y este final es muy interesante, en el cual vienen estas 5 vírgenes imprudentes. Fíjense que no se dieron cuenta, no llegaron a entrar a la boda, y cuando se dieron cuenta ya era tarde. Esto me recuerda mucho a lo que dice el ejemplo anterior acerca de Noé, que vimos en el capítulo 24, la semana pasada, acerca de que la gente estaba viviendo sus vidas y no se dieron cuenta de que venía el diluvio hasta que ya fue tarde. Precisamente estas mujeres también fueron a buscar su aceite, fueron a buscar, bueno, sí, ahora sí me voy a poner las pilas, y cuando se dieron cuenta, lamentablemente ya era tarde.
El final de esta parábola, fíjense qué interesante, parece apoyar la teoría de que el arrebatamiento de la iglesia precisamente va a ser antes de la tribulación. ¿Por qué? Porque utilizando el mismo ejemplo de la parábola, las 5 vírgenes imprudentes dice quedaron afuera ¿de qué? Dice de la boda. Si lo tomamos humanamente, estas 5 vírgenes imprudentes, insensatas, van a poder volver a ver al novio y van a poder volver a ver a las otras 5 prudentes, pero ¿cuándo las van a poder volver a ver? Luego de la boda del Cordero, luego de la fiesta de las bodas del Cordero. Si leemos el capítulo, fíjense, el capítulo 24, fue el que vimos la semana pasada, versículo 51, ahí nomás, antes de la parábola de las vírgenes, dice, leamos desde el 50, dice, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta expresión no necesariamente significa el infierno, como por ejemplo en Mateo 13:50. Si bien es la misma expresión, el contexto es distinto. En Mateo 13:50 está hablando de la segunda venida de Cristo cuando Él venga a implementar su reino, mientras que si entendemos esto como el momento en el cual el Señor se lleva a su iglesia a las bodas del Cordero, como podemos ver en Apocalipsis capítulo 19, podemos entender que, si no me equivoco era el 19, lo estoy recordando en este momento, podemos entender de que esto no se refiere al juicio final, sino el momento en el cual Jesucristo venga a buscar a su iglesia y obviamente va a haber un grupo de supuestos cristianos dentro de la iglesia que no van a estar preparados y van a quedar afuera. Sin duda que a pesar de no ser el infierno, haberse perdido la venida de Cristo, el arrebatamiento, va a ser el lloro y va a ser un crujir de dientes. Y crujir de dientes se refiere a tener muchísimo odio, a tener muchísima bronca, ¿no? A ese rechinar de dientes es por una situación de bronca, de nervios, que les va a dar precisamente a todos los que se queden, a todos los que se dieron cuenta que durante todo el tiempo que iban a la iglesia estuvieron jugando a ser cristianos. Y aunque no sea el infierno, va a ser una especie de infierno en la tierra quedarse durante ese tiempo que, de acuerdo a lo que hemos estudiado, creemos que pueden llegar a ser unos 7 años. Pero bueno, es tema para otro momento. Concluyamos en el Mateo 25, versículo 13, dice nuevamente esta advertencia que ya la dijo antes y la va a volver a repetir. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. A la palabra de Dios. Hermanos, espero que esto haya sido bastante claro, porque si bien es una parábola muy conocida, es una de las más complejas que tiene muchos matices a las cuales tenemos que prestarle atención. El Señor les bendiga.